continuità. Se rimaniamo insieme sarà vera libertà e per la vita che verrà, per la vita che verrà, tu non sarai mai sola. Muy bien, ahora nos vamos a Italia. El Papa Francisco hizo un llamado en favor de los inmigrantes de la isla de Lampedusa. Se refirió especialmente a aquellos que se ahogaron tratando de llegar a Europa. Consecuente con sus palabras, el Papa tuvo su primer viaje oficial fuera del Vaticano, a un lugar donde la desesperanza se respira por donde se camina y donde la vida para muchos no vale nada. Francisco eligió la isla Lampedusa como su primer destino, una zona que es puente entre el norte de África y el sur de Europa, y escenario desde hace años del drama de la inmigración ilegal, donde miles de desesperados llegan o se ahogan en su búsqueda de un futuro mejor. Allí Mario Bergoglio ha oficiado una misa de penitencia sobre un altar con forma de barca y ha dicho frente a algunos de los inmigrantes africanos, en su mayoría menores de edad, que vivimos en la globalización de la indiferencia, un sistema en donde no existen las lágrimas y la pena por nuestro prójimo. Cuando hace unas semanas escuché esta noticia, que se ha repetido tantas veces, mis pensamientos volvían a mí, como una espina clavada en mi corazón, que me lleva al dolor. Pensé entonces que tenía que venir aquí hoy para orar, para llevar a cabo un gesto de cercanía y de volver a despertar nuestra conciencia para lo que ha sucedido no vuelva a suceder nunca más, por favor. El sumo pontífice pidió perdón por la indiferencia del mundo y también por aquellos que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que conducen a este drama. El Papa, que quiso que su viaje sea lo más austero posible, sin caravanas de autoridades ni despliegues de seguridad, se adentró en el mar para arrojar una corona de flores, en recuerdo de los inmigrantes que han perdido la vida. También aprovechó la oportunidad para saludar a los inmigrantes musulmanes que inician el ayuno del Ramadán. La Iglesia está cerca de todos en su búsqueda de una vida más digna para todos y sus familias. Desde hace años, las autoridades civiles y religiosas de Lampedusa reclaman atención sobre un drama que, de tan repetido, apenas toman atención. Poco antes de la visita del Papa, unos 166 inmigrantes africanos lograron llegar a la isla de Lampedusa, y lo que critica pues el sumo pontífice es esa indiferencia, ¿no? Que prácticamente no solamente a los habitantes de la isla, sino de repente a los europeos en general, que poco les importa estas personas que arriesgan su vida al cruzar el océano, con pequeñitos, mujeres embarazadas y chicos que lo hacen buscando un futuro mejor, ¿no? Claro, este Papa no solo, digamos, viviría a través de su práctica pontificia la llamada opción preferencial por los pobres, sino que más allá de los pobres también se preocupa fundamentalmente de quienes, además de estar en pobreza, están en una situación de vulnerabilidad jurídica y no solo material. Jóvenes presos, inmigrantes indocumentados, gente que para todo efecto práctico no tiene la capacidad de ejercer derechos y no solo tiene un problema de carencias materiales. Claro, además el fin de semana ya había hablado el Papa de estos curas y monjas, había dicho de que usaban, por ejemplo, carros lujosos, o sea, es un golpe directo, ¿no? Y sin adornos a ese sector de la iglesia que... no de humilde nada, ¿no? Y ese es quizás uno de los puntos en los cuales mucho se ha criticado pues a la Iglesia Católica, ¿no? Mientras el resto del mundo se muere de hambre, hay dos curas que están utilizando joyas de oro y grandes lujos, ¿no? Pero además, en honor a él, apenas hubo un escándalo de posible corrupción, porque todavía no se ha determinado judicialmente, hizo que renunciaran, porque no creo que eso haya sido totalmente voluntario, dado que en escándalos anteriores no ocurrió lo mismo, el primero y segundo al mando de lo que se da en llamar el Banco Vaticano, o sea, tolerancia cero frente a ese tipo de prácticas. Ojalá que lo puedan dejar realmente trabajar, porque es un Papa que tiene buen corazón, ¿no? Que es una persona buena, que quiere que todo el mundo sea igual ante la ley y en la sociedad. Y a propósito, en Brasil hay muchísima seguridad ante la próxima llegada del Papa, por todas las
protestas sociales y todo el descontrol que hubo en las calles, se ha duplicado o triplicado la seguridad para el Papa. Aunque las protestas han amainado, ¿no? Ya virtualmente han desaparecido, incluso en algunas de las grandes ciudades. Muy bien, y a propósito del Brasil, un cantante de ese país fue asesinado en pleno concierto después de recibir un balazo en el estómago. Gran conmoción se ha generado en Brasil por el crimen del cantante de funk Daniel Sena, conocido como MC da Leste, quien recibió un disparo en el abdomen durante un concierto en Sao Paulo. Según informaron medios brasileños, el intérprete murió tras recibir un balazo a la altura del estómago mientras realizaba una presentación. La agresión fue registrada en un video por uno de los asistentes al concierto. Allí se ve cómo MC da Leste cae sentado en el escenario mientras cantaba. El agresor fue una persona del público, que aún no pudo ser identificada por las autoridades. Tras el disparo, MC da Leste, de tan solo 20 años, fue trasladado al Hospital Municipal de Paulínia, a donde llegó con vida. Sin embargo, murió unas horas después como consecuencia de las heridas que le produjo el disparo. El desaparecido joven estrenó semanas atrás un videoclip donde pedía el cese de las disputas entre el gobierno y los protestantes durante la Copa Confederaciones. No se descarta que se trate de un acto de venganza, cuyos móviles no se han establecido hasta el momento. Bueno, ahora nos vamos a China. El ex ministro de Ferrocarriles, Liu Zhiyun, ha sido sentenciado a muerte con la pena de suspenso por 2 años. Durante el juicio, los fiscales alegaron que había ayudado a 11 personas a ganar contratos y promociones, además de recibir $10 millones en sobornos entre 1986 y el 2011. Liu fue el gran impulsor de la modernización del sistema ferroviario en China, un proyecto que incluye la construcción de 10.000 millas de vías férreas de alta velocidad para el 2020, con un presupuesto de unos $253.300 millones. La iniciativa es considerada uno de los desafíos más costosos de la ingeniería de transportes actual y fue precisamente por ese proyecto que Liu, en su momento considerado como el padre del plan, comenzó a ser investigado. Muy bien grave esta situación, yo creo que es la primera vez, ¿no?, en el mundo. Bueno, China siempre ha sido radical con sus sentencias, ¿no? Bueno, China aplica alrededor de 2/3 de las ejecuciones judiciales en todo el planeta, o sea, pero además es uno de los pocos países del mundo que tiene pena de muerte para actos de corrupción. Lo novedoso aquí es lo prominente del personaje, aunque se le ha aplazado el cumplimiento de la sentencia, lo prominente del personaje, un exministro. Y en ese sentido algunos lo han interpretado, porque no se puede asumir que el Poder Judicial sea autónomo realmente en China, esto como un mensaje del nuevo liderazgo que asumió a inicios de año, de que no va a tolerar o va a ser menos tolerante con este tipo de prácticas que en el pasado. Pero el que haya que aplicar la pena de muerte para casos de corrupción es una prueba de no de lo severas que son las condenas, sino de lo extendida que es la práctica. Pero, por ejemplo, estaba yo leyendo que en el diario El País que la sentencia tiene 2 años de suspensión, por lo que probablemente será conmutada a cadena perpetua. Y hay críticas porque hay personas que por delitos menores, por ejemplo, robo u otro tipo de delitos son ejecutados, y el señor parece que, bueno, es cadena perpetua, tampoco no es poca cosa, pero se salvaría de la pena de muerte. Pero yo creo que sería un ejemplo, ¿no?, en zonas muy corruptas. Bueno, yo me opongo a la pena de muerte en general y no creo que incluso ahí donde existe la corrupción suele ser un motivo que la justifique, pero en todo caso acabar con la corrupción sí parece ser un objetivo que se ha trazado con seriedad el actual gobierno, teniendo en cuenta que la corrupción en China está en los más altos niveles, no es de funcionarios de rango medio, la peor corrupción está al más alto nivel del gobierno. Muy bien, ahora nos vamos a la India. 13 personas han muerto tras el derrumbe de un hotel. El edificio tenía más de 80 años de antigüedad. Otra vez en la India, la precariedad de las construcciones se cobran nuevas víctimas. Esta vez 12 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas en el derrumbe de un hotel en el sur del país. El lugar del accidente era un inmueble frecuentado por jornaleros y conductores, los cuales fueron sorprendidos mientras comían y bebían. De acuerdo con la policía, decenas de personas han quedado atrapadas entre las ruinas del inmueble, por lo que el número de muertos podría ascender. Los servicios de emergencia y equipos de rescate acudieron al lugar del incidente por la mañana y han estado trabajando en la limpieza de los escombros.
Mientras, los hospitales no se han dado abasto con todos los heridos que han sido trasladados y que han colmado los centros de salud. Según las autoridades, el derrumbe del edificio se debió a su antigüedad, ya que tenía más de 80 años y sus estructuras, además de estar dañadas, no cumplían con los criterios de seguridad establecidos. Bien, ahora nos vamos a Francia. Por primera vez el gobierno de ese país concedió asilo a una activista de Femen. Inna Shevchenko se enfrenta a cargos criminales en Ucrania por derribar con una motosierra una cruz ortodoxa hace un año. Es Inna Shevchenko, de 23 años de edad, de nacionalidad ucraniana, y uno de los rostros más conocidos de las Femen, el grupo feminista de protesta con sede central en Kiev, fundado en el 2008 y conocida por sus protestas de pechos desnudos contra el turismo sexual, instituciones religiosas, sexismo, entre otros. Shevchenko está acusada de vandalismo por derrumbar una cruz católica erigida como monumento a las millones de víctimas de la persecución soviética, lo que causó indignación entre la población y distintos grupos religiosos. Ella acaba de anunciar que Francia le ha concedido el estatus de refugiado. Tengo el papel oficial que me informa que la República de Francia me reconoce como refugiado político oficial. Pedí asilo político porque en Ucrania me buscan como una criminal después de una de las acciones de Femen. La concesión del asilo es una decisión estratégica, ha asegurado la joven activista, y ha añadido que para el desarrollo del movimiento necesita un lugar y un país. Acabo de recibir los documentos oficiales que me reconoce como refugiado político. Fue en Francia que hice la solicitud. La razón es que me persiguen por haber roto una cruz cristiana en Kiev, en apoyo a las Pussy Riot. La activista llegó a Francia en agosto del 2012 con un visado de turista. El grupo ucraniano que lidera, ahora con sede en París, ha sido emulado en varios países y es famoso por sus polémicas acciones de protestas, en las que sus miembros muestran sin pudor sus pechos desnudos. El pasado septiembre, las Femen instalaron en la capital francesa el primer centro de formación para el nuevo feminismo. Our mission is protest. Our weapons are bare breast. Muy bien, ese es el asilo que se le ha dado a una de las integrantes del grupo Femen, famosas por que protestan con los pechos desnudos, ¿no?, en diversas partes del planeta. Pero el tema de derribar una cruz ortodoxa es muy grave, ¿no? Claro, digamos. Finalmente creo que tiene que ver con el hecho de que las Pussy Riot estuvieron presas por una acción realizada en la iglesia en la catedral ortodoxa de Moscú y dirigida contra el jefe de la iglesia ortodoxa rusa por su apoyo a Putin. Pero el tema es que la cruz no es un símbolo de ese individuo en particular o incluso de la institución religiosa, es un símbolo de todos los cristianos, es una ofensa a todos los cristianos. Era por las víctimas de la persecución soviética, estaba leyendo, entonces esto es una ofensa al país, ¿no? Una ofensa nacional además, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de Francia es interesante porque probablemente ella merezca, digamos, no lo sé, es discutible, el asilo, pero Snowden lo merece con tanta o mayor razón y sin embargo vimos la conducta de Francia en el caso de Snowden por la mera presunción de que pudiera estar en el avión boliviano, tuvo que desviarse la ruta de ese avión. Entonces, digamos, es muy selectiva su política en la materia. Bueno, prefieren no pelearse con los Estados Unidos por un tema de espionaje y simplemente tener a esa chica de Femen en parte de su territorio. Bien, vamos con un grupo de estudiantes universitarios que presentó a Estela, un auto solar para toda la familia que participará del World Solar Challenge Australia 2013 en la categoría Cruiser, donde se inscriben vehículos prácticos y fáciles de usar. Este coche fue presentado en una feria de ciencias en Holanda, cuya gran novedad es que sus paneles solares generan más electricidad de la que el auto necesita, por lo que tendrá un recorrido autónomo de hasta 600 kilómetros. La carrocería de este automóvil está fabricado con fibra de carbono y aluminio. Su diseño es completamente aerodinámico, ya que muchas de sus funciones se activan con una pantalla LED. Estela también cuenta con un volante intuitivo que se agranda o se achica de acuerdo a la velocidad del conductor maneje. El objetivo es lograr que el auto sea aprobado para ser ya usado en las calles. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y luego de la misma vamos a regresar con lo que se vivió este fin de semana en Pamplona, España, con el inicio de los Sanfermines.
Y también vamos a contarles la decadencia del actor David Hasselhoff, de actor de Baywatch, a publicitar bebidas refrescantes. Vamos a regresar con todos los detalles.